¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede la oportunidad de estar aquí reflexionando para poder caminar hacia adelante. Siempre es hacia adelante. Reflexiones para la vida tiene la intención de que con la ayuda de Dios tú y yo salgamos adelante. Un dicho y un versículo de la Biblia. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y con un versículo de la palabra de Dios caminamos hacia adelante. Bienvenidos. Así es, amigos, estamos con la oportunidad que Dios nos brinda. Su servidor y amigo Padre Chuy, con mucho cariño, Esteban ahí atrás de cámara y el equipo que tenemos de comunicación de la Dios de Tehuantepec. Poco a poco se llega lejos, es el dicho popular que hoy vamos a reflexionar. A veces nos desesperamos y queremos todo rápido y eso no es bueno, porque también hay otro dicho popular que decía mi abuelo: quien tiene prisa y afán siempre hace las cosas mal. Poco a poco hay que aprender a disfrutar el proceso. No es fácil porque este mundo nos ha acelerado mucho, dice el psicólogo y psiquiatra que murió la semana pasada, chileno Claudio Naranjo, que esta sociedad va a la deriva. Y una persona o una sociedad que va a la deriva sin rumbo se desespera, cae en las trampas pues de los mil deseos o de tratar de cubrir y satisfacer aquello para lo cual Dios nos hizo, que es el cielo, por supuesto. Lo queremos cubrir con otras cosas. Si dice San Pablo, y San Agustín también lo dice de otra manera: nos hiciste para ti, inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Venimos de Dios y a Dios vamos a volver, dice San Pablo. Entonces, nuestro retorno a la casa del Padre nos tiene que ayudar primero a sentirnos contentos, alegres, y a que el paso que demos lo tenemos que dar suavemente, como decíamos en la reflexión anterior. No pises duro el piso, el camino que andas, no lo patees, mucho menos. Más bien ándalo suavemente y tranquilamente. Habrá días en los que, claro, la vida te va a decir pues un poquito más a prisa o más lento, dependiendo de la circunstancia. No sé, si te quedaste atrás, entonces acelera el paso para poder llegar a tiempo, porque luego a veces llegamos tarde y mal. No, se trata de llegar a tiempo. Casi nunca llegamos con el tiempo sobrado, porque más bien nos hace falta tiempo para hacer tantas cosas y para enfrentar tantas realidades. Pero bueno, la frase de esta ocasión es: poco a poco se llega lejos. De hecho, Alcohólicos Anónimos utiliza este dicho popular, poco a poco, porque luego el enfermo emocional, el enfermo alcohólico, el enfermo neurótico, el enfermo, cualesquiera que sea nuestra enfermedad emocional, nos desesperamos, nos entra la ansiedad y una persona ansiosa pues termina lastimándose y lastimando a los demás. Porque entre una cosa y otra, entre la palabra que dices, la mirada que haces o tu inseguridad, tu angustia, tu rabia, tu frustración, tu enojo y tu incapacidad de manejar esos sentimientos y emociones, pues te lleva a lastimarte y a lastimar a los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta sociedad consumista y hedonista? Tenemos que hacer una selección de cosas. Habíamos dicho en otra ocasión que hay que hacer 3 montones de pensamientos o de cosas o de situaciones. En el primer montón, las cosas que usas, y con eso quédate. En el segundo montón dijimos las cosas que son buenas y no usas, regálalas o déjalas ir, como luego se dice, ¿no? El pensamiento, el recuerdo, hay que sanar los recuerdos, luego vamos a platicar de eso. Y el tercer montón, si es de basura, pues recíclalo y que lo reutilicen como en vez del carbón, para que no estén contaminando esta naturaleza tan hermosa. O si son pensamientos negativos o pensamientos basura, pues déjalos ir ya. Al diablo hay que mandarlo al infierno y tú tienes que ir al cielo. Entonces no te aferres a cosas
que te están lastimando. No te desesperes, no alimentes mil deseos que te pueden perjudicar tu proceso en tu proyecto de vida. Acuérdate que hay que tener objetivos, metas, prioridades. ¿Qué cosa es primero? Lo demás, pues déjalo ir, como se dice. Con paciencia se logran muchas cosas. Con paciencia, paz y ciencia. Y poco a poco. Obviamente que ese poco a poco cada uno va a saber, es como un entrenador que ya están jugando fútbol. Mientras entrenan, bueno, pues están cada uno especializándose en tiros a penalti, otro gol de cabeza o el pase la defensa, el portero. Y a la hora del juego, pues obviamente que el entrenador te va a decir, córrele, espérate, muévete. Obviamente que cada uno ocupando bien su puesto, tiene que saber de manera responsable regalarse la oportunidad de un buen juego. Y la vida es así. Tienes que concederte pues un paso por esta tierra siendo bueno tu caminar, siendo agradable tu caminar. Y luego pues haciéndole agradable la vida a los demás. ¿Y cómo se logra esto? Pues poco a poco. Hay tanto que hacer, nada más que no nos alcanza la vida. Me mandaron un meme católico que dice que la vida... Dice el dicho popular que nos han enseñado que la vida es una, pero él cambió el meme, un sacerdote Salvatore, que es italiano, está en África, dice que la muerte es una, pero la vida está llena de oportunidades. Entonces no hay que desesperarse, o como decía el Clavillazo en el cine mexicano, la cosa es calmada, ¿sí? O el Chavo del Ocho que nos dice, bueno, es que no me tienen paciencia. Fue sin querer queriendo, de repente se equivoca uno. Entonces hay que aprender a vivir el proceso, regalarse la oportunidad del poco a poco. El que está recuperándose de una caída, bueno, pues es poco a poco. Una herida física o espiritual, una situación familiar en la que, bueno, pues se te fue del control, se te fueron de tus manos algunas cosas. Bueno, pues ahora puedes recuperar, pero es poco a poco. Mientras estamos vivos, tienes muchas oportunidades. Vamos a una pausa y luego regresamos para un versículo de la Biblia. Acuérdate que poco a poco se llega lejos, y con paciencia, paz y ciencia, la ciencia de Dios y la paz de Dios. Obviamente nosotros a veces, como don Teofilito, nos desesperamos, es que nos llenamos de ansiedad y eso no produce nada. El que tiene prisa y afán siempre hace las cosas mal. Obviamente que dijimos, ¿no? Depende del entrenador o depende de ti. Tú sabrás en el partido de la vida cuándo hay que acelerar el paso o cuándo hay que correr, cuándo hay que detenerse o cuándo hay que... Si vas ganando el partido, entonces el entrenador dice, a ver, llévense la calmada, vamos a la defensa. Entonces ahí nos la llevamos más tranquilita. Si vas perdiendo y el entrenador te dice, vamos todos arriba a meter gol, pues la vida así es. Pido a Dios que te bendiga y que te dé paciencia, mucha paciencia. Lo demás, poco a poco, vas a llegar al cielo. Regresamos en un momento. Estamos ya de regreso con un versículo de la Biblia. Aquí en Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos que nos ayudan a caminar en los senderos de la vida, nos iluminan en nuestro caminar. El versículo que hoy vamos a reflexionar es: el reino de los cielos es como un grano de mostaza, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 13, verso 31. A veces, y Jesús nos enseña que pues, las cosas no se hacen rápido, no es como el horno microondas. La sociedad moderna vive atrapada en una prisa impresionante. El freeway allá en Estados Unidos o las grandes avenidas en la Ciudad de México, Monterrey, de repente pues la gente trae prisa por llegar al trabajo, y cuando llega al trabajo saca su celular, o sea que no traías mucha prisa. Porque si dices que ibas a trabajar y agarras tu celular, entonces algo anda mal, andas a la deriva. No sabes a veces qué quieres, estás aquí, quieres estar allá. Entonces hay que tener paciencia y entender que la cosa que buscas, porque luego aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es lo que siempre se han preguntado los filósofos y en toda la historia de la humanidad, en todas las civilizaciones, la pregunta es esta: ¿quién soy?
¿Qué quiero? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Son las preguntas fundamentales, las preguntas existenciales. Una vez que le empieces a dar respuesta a esas preguntas, bueno, pues Jesucristo nos da una lucecita. El reino de los cielos, el reino de Dios, se construye poco a poco y va creciendo poco a poco. Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra y va creciendo poco a poco. Y luego se transforma en un arbusto grande que da sombra y cobijo a las aves del cielo, a los hombres. El reino de los cielos abraza a todos, pero es poco a poco. A veces nos desesperamos porque existe tanto mal, porque tantas injusticias. Siempre van a existir, dice Jesús, los escándalos, las injusticias. Los pobres los van a tener siempre. Aquí el asunto es qué haces tú en tu pequeño entorno, en tu vida, y cómo dejas que ese reino de Dios entre en tu vida poco a poco. De hecho, hasta uno tiene que tener paciencia con uno mismo, con los demás, con tu padre, con tu madre, con tu esposo, con tu esposa. ¿Por qué? Porque pues lo bonito de la vida es eso, que uno no nace aprendido, pero naces con esa gran oportunidad de realizar, y eso es lo hermoso de la vida, de realizar muchísimas cosas en el trayecto de esta, aunque sea muy corta, pero está llena de oportunidades. Obviamente te van a suceder muchas cosas. Dijimos en otra reflexión, el riesgo de vivir es que a veces te vas a equivocar o a veces te van a lastimar, pero si te equivocas puedes recuperarte, levantarte. Si alguien te lastimó, puedes perdonar y continuar el camino. El asunto es continuar. Si te detienes, pues ya perdiste. Si te derrotas a ti mismo, pues ya perdiste. Regálate a ti mismo y a los demás, porque también por donde pases tienes que dejar huella. Regálate a ti y a los demás pues la oportunidad de lo que tú puedes llegar a ser o estás siendo y haciendo. Puedes dejar huella, dice el Papa Francisco. Puedes ser sombra y cobijo para los demás. Entonces, los jóvenes que están buscando su lugar en el mundo, dice el Papa Francisco, en Christus Vivit, la exhortación apostólica sobre el llamado a la vida, cuál es nuestra vocación, cuál es el llamado que Dios nos hace también en algo específico. Estamos llamados a ocupar un lugar en este mundo. Claro, hay que hacer discernimiento y entender que poco a poco vamos a ir logrando algo, teniendo bien claros tus objetivos, metas y prioridades, y luego vas a ir realizando. Si tú te visualizas a corto, mediano y largo plazo, yo quiero estar allá, entonces tengo que dar el paso correcto para llegar a ese lugar. Y eso se logra, pues como nos dice Jesús en este versículo hermoso de Mateo 13:31. Poco a poco vamos avanzando. Aquí lo bonito de la vida es que si miras hacia adelante o si miras hacia atrás, porque el caminante, una vez que hace una pausa en el camino, puede evaluar si mira hacia atrás. A ver, me fue bien, me fue mal, estuve bien, estuve mal, perdón Señor, gracias Señor, ahora miro hacia adelante. Entonces mi caminar va a ser con la lección aprendida. Y eso es lo bonito. Obviamente que a veces nos puede ganar pues, la desesperación, hay gente que es muy quisquillosa, hay personas que son muy perfeccionistas, está el optimista, el hiperoptimista, o el pesimista, o el hiperpesimista. Bueno, pues ya depende en qué posición te quieras poner tú, ¿no? O está el realista, ¿sí? Un optimismo realista nos puede ayudar a nosotros a encontrar paz y alegría en la realización de las cosas. Los psicólogos recomiendan que hay que aprender a aceptar el proceso de las cosas. Si no aceptamos eso, pues nos desesperamos. Si vas, por ejemplo, los que hacen ejercicio y compran esos aparatos que anuncian en la publicidad, ¿a poco crees que nada más por el sangoloteo de la panza, ya con ese aparatito vas a bajar de peso? No, tienes que entender que hasta lo dicen las letras chiquitas, coma frutas y verduras y haga ejercicio. Pues mejor haz ejercicio y come frutas y verduras y regálate el proceso de poco a poco se llega lejos. Porque si lo quieres rápido no es cierto. El que va a ganar es el que te vendió ese aparato y tú perdiste, porque luego no solamente perdiste tu dinero, sino tu tiempo y perdiste tu oportunidad porque creaste una expectativa en el lugar equivocado. Entonces te vas a frustrar y te vas a enojar contigo mismo. Más bien, trata de realizar en ti en un proyecto de vida actividades que te vayan ayudando a estar satisfecho poco a poco, y eso te va a motivar para realizar otra actividad hacia adelante, pero siempre es hacia adelante. Cristo nos enseña eso. A mí me gusta mucho Cristo porque dice San Pablo, siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre vivió en un lugar concreto y realizó actividades concretas. No hizo mucho con
la estrategia esta de el mundo consumista y hedonista, ¿no? Hizo de manera cotidiana lo que tenía que hacer ahí. Claro, traía un mensaje de mucha esperanza, de mucha luz, pero lo concretizó en un lugar, con personas, en situaciones, en circunstancias donde tanto él a nivel personal como con su familia, la Virgen María, José, sus amigos, los apóstoles, sus discípulos, la gente que fue encontrando en el camino, fue respondiendo a cada circunstancia, pero sin perder la meta final. Por eso me gusta Cristo. Te invito a leer el Evangelio, especialmente lea a Marcos los 4 evangelistas. Empieza a leer a Marcos, a Lucas, que es el evangelista de la misericordia, donde San Lucas, recuerda todas las parábolas de la misericordia, las actitudes misericordiosas de Jesús, ahí en el poco a poco, en lo cotidiano. Una vez que te encuentres con Jesús así, de cara a cara, aunque no lo veas físicamente, pero cuando vayas leyendo el Evangelio, te lo vas imaginando, entonces te vas a regalar a ti mismo la oportunidad de ver a un hombre que además es Dios, trabajando en lo cotidiano poco a poco. Digo, para que no te desesperes, porque luego a veces nosotros queremos hacer cosas rápido y la vida no es como un microondas donde lo programas y rápido. Pues no, la vida es poco a poco. Así es como se disfruta de la vida buenamente, porque si te quieres comer el mundo de un bocado o quieres cambiar el mundo de una patada, pues una patada termina siendo un acto de violencia y un bocado termina siendo un acto de gula o de desesperación. Y al final ni disfrutas nada. Que Dios te bendiga y te ayude en ese proceso de poco a poco y entiende este versículo de la Biblia que el reino de los cielos se va construyendo poco a poco. Es como un grano de mostaza que se siembra, claro, hay que sembrar, porque si no, no hay cosecha. Y luego hay que regar, y luego hay que esperar, y luego pues después, como en otra parábola que Jesús nos dice que el reino de los cielos es como un grano de trigo sembrado que va creciendo poco a poco. Primero pues se rompe el grano y brota, y después va creciendo el tallo, las hojas, y después vienen los granos. Así es la vida. Uno que quisiera que todo fuera rápido, pues no. Que Dios te ayude entonces en tu proceso de poco a poco. Ahí en un problema, para solucionarlo, pues poco a poco. En un disfrute de la vida también es poco a poco, no te lo comas así. Todo. Además, comparte el pastel. ¿Qué nos dicen cuando cumplen años? Que lo parta y lo reparta, claro. Ahora, si te lo comes tú solo, te va a hacer daño. La vida no te la comas tú sola, compártela con los demás. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos aquí en Reflexiones para la Vida. Aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Qué bonito es cuando uno analiza la realidad y descubres que hay cosas que sí se pueden realizar. Claro que hay otras cosas que no se pueden. Recordemos la oración de San Francisco. Señor, dame sabiduría para distinguir entre lo que puedo y lo que no puedo. Dame valor para hacer lo que puedo y suficiente humildad para aceptar lo que no puedo. Lo demás lo pongo en tus manos para que se haga tu voluntad. ¿Qué le está pasando al mundo? Dice el psiquiatra que acaba de morir, un famoso psiquiatra chileno, Claudio Naranjo. La humanidad va a la deriva, sin rumbo. Por eso hay que tener paciencia, hay que vivir el proceso, vivir y disfrutar cada momento. Una sociedad y una persona a la deriva, con prisa, sin rumbo, demasiada ansiedad, demasiada agresividad. Esto nos va a llevar a la autodestrucción. ¿Qué tenemos que hacer? Si te fijas en las noticias, hay personas que por desesperación hasta llegan a suicidarse, ¿no? Porque querían algo y no lo lograron. Es verdad que hay cosas que pues a veces por injusticia se nos niega en este mundo, pero bueno, también así Cristo nos enseñó que si no es así, pues Él mismo oró en el huerto de Getsemaní: Señor, si es posible, quítame este cáliz amargo; si no es posible, lo acepto. E inició el proceso de tener que enfrentar al traidor, Judas, tener que enfrentar un juicio injusto, tener que enfrentar los golpes, las injusticias, las humillaciones, los gritos.
aquellos a los cuales Él curó, sanó, les dio de comer, ahora ciegos gritan en medio de una multitud, que alguien los liderea negativamente y les hace decir crucifícalo, o les hace gritar con tono de burla, tú que curaste a tantos, ahora bájate y creeremos en ti. Sin embargo, Jesús no se desespera y acepta el proceso del dolor. Por supuesto que tuvo momentos hermosos en la casa de Nazaret con su madre. ¿Cuántas veces habrán comido juntos? Esas risas, esas alegrías. Es más, fue una fiesta, las bodas de Caná. Cuánta alegría con el encuentro de sus amigos, sus discípulos, el estar juntos, el orar juntos. Lo disfrutó, vivió el poco a poco, el momento. El Papa Francisco en la exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad nos invita a gozarnos, a exultar de gozo, a tener sentido del humor, hasta reírnos de nosotros mismos y hasta, no burlarnos, ¿no? Hasta reírnos de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, de nuestros errores, en el sentido de que pues somos frágiles, pero hay que saber ver la vida de otra manera, como Jesús. Estamos muy tensos, demasiado perfeccionistas, nos proponemos cosas que luego no vamos a poder lograr, entonces nos regañamos a nosotros mismos. O vamos atrás de un sueño, el sueño americano o el estado de bienestar europeo, y eso lo único que ha producido es que ni siquiera los que están bien, entre comillas, que tienen todos los recursos del mundo, están satisfechos porque pues quieren más millones. Quieren, y dice el psiquiatra Claudio Naranjo, tienen miedo y siguen agrediendo a los demás, siguen con ese deseo de conquista como si todo se fuera a acabar, aunque es verdad que se va a acabar si seguimos así con esa ansiedad, pero nunca como hoy habíamos tenido tantas cosas. Aún el pobre más pobre, pues tiene, si te fijas en nuestras casas estamos llenos de cachivache, ¿sí? Demasiadas cosas tenemos. Entonces, ¿cuál es el problema? En el corazón de las personas. Entonces vamos a procurar, yo te invito a hacer una reflexión, a calmar nuestra ansiedad. Demasiada prisa, ¿para ir a dónde? Demasiada ansiedad, ¿por qué? A ver, para tu carro, como se dice a veces, ¿no? Para tu carreta, tu carro. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Porque si no podemos caer en la otra trampa que dice, si vamos a la deriva, dice el psiquiatra Claudio Naranjo, que esta sociedad moderna está de manera desesperada pidiendo placer de manera exagerada. Y esto pues nos va a llevar a la destrucción. El alcohólico que se quiere tomar todo el alcohol del mundo pues va camino a su destrucción. El drogadicto, el que busca millones y miles de millones de dólares, ¿a dónde los va a gastar? El violento, el que lastima a los demás, el que genera dolor para sí mismo y para los demás. Entonces, esta búsqueda exagerada del placer es una locura. Tenemos que aprender a disciplinarnos y tenemos que llegar a un despertar espiritual, dice este psiquiatra, y es un psiquiatra. Tenemos que hacer una experiencia de lo espiritual, y en lo espiritual está Dios, la experiencia de Dios. Dice Dios en la Biblia, aunque tu padre o tu madre te abandone, yo no te abandonaré, dice Dios. Entonces, pues regálate esa experiencia, siéntete hijo de Dios, hermano de Jesús, miembro de la iglesia, heredero del cielo. Regálate esa oportunidad de caminar con rumbo. No le hace que ciertas cosas no las puedas tener. El diablo inventó los deseos y sacó a Adán y a Eva del paraíso. A Jesús lo tentó, pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. La tentación era muy grande, los 7 pecados capitales. Si te hincas y me adoras, te daré todo el poder, todo el placer y todo el dinero. Jesús dice, apártate de mí, Satanás, yo prefiero vivir de otra manera. Bueno, pues regálate otra manera de vivir, te invito a leer el Evangelio, ahí está Jesús que nos propone, es una vida coherente. ¿Que hay cristianos que le han fallado a su Cristo? Pues sí, pero pues, tú no voltees para allá. Mi abuelo decía que si vas a buscar un modelo, busca un modelo mejor que tú para que por lo menos le llegues a los talones. Si te vas a buscar un modelo peor que tú, vas a terminar peor que él. A veces queremos justificar nuestros pecados mirando el pecado del otro y te quedas en la medianía. Y eso pues no es bueno. Ni es bueno para ti ni para la humanidad, porque vas lastimando al mundo, a los demás. Regálate a ti mismo un esfuerzo, claro, cotidiano. Y ahí está la parte donde a veces nos
nos enojamos porque las cosas son lentas, pero ahí es el lugar correcto. No sé, tú en tu casita como esposo, esposa, amigo, hermano, hijo, estudiante, profesionista, sacerdote, religioso, gente con fe o sin fe, como tú quieras, donde estés, pues, te invito a que vivas el poco a poco, pero con una meta, que sea el cielo. Y el paso que des, checa si te está llevando al cielo. Si no, pues detén tu camino, corrige tu camino y órale. ¿Qué es el cielo? La presencia de Dios. ¿Qué es el infierno? La ausencia de Dios. Pido a Dios que te bendiga. Vamos a una pausa y luego regresamos ya para despedir este programa. Gracias por tu paciencia. Que Dios te bendiga. Qué hermoso es haber estado contigo en esta oportunidad de reflexiones para la vida. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y luego la Biblia es una lucecita en tu caminar. Claro que la vida está llena de contrastes, pero ¿qué le vamos a hacer? Ni modo. Bueno, sí hay modo, nada más que pues hay que encontrarle el modo a la vida y el modo es Jesús. Que Dios te bendiga, tu servidor y amigo Padre Chuy. Acuérdate que poco a poco se llega lejos. Lo demás, pues tú pide perdón y perdona a quien te haya herido. Que Dios a ti te perdona y te tiene paciencia. Él te espera para que poco a poco llegues al cielo. Hasta la próxima, sean felices, porque sí se puede, claro, con la ayuda de Dios.